Amén. Y nos vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Caminando en la luz, un tema fundamental en nuestra vida, que nosotros somos llamados a caminar en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Y nosotros sabemos quién es esa luz, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo. La luz que vino al mundo, la luz que vino a brillar. La luz es necesaria, la luz es este símbolo de vida, de cuidado, de protección, de dirección, de sabiduría. Si alguna vez has intentado manejar y está oscuro y no llevas tus luces encendidas, las probabilidades de una desgracia se elevan, ¿no? Pero cuando prendes las luces y puedes ver todo bien, bueno, esa desgracia puede irse alejando. Así es en nuestra vida espiritual. Si no tenemos la luz de Cristo, estamos prontos a vivir una desgracia y una catástrofe espiritual. Pero si tenemos la luz de Cristo y andamos en la luz del Señor, las cosas pueden ser diferentes. Versículo 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Este es Juan hablando y diciendo: lo que nosotros les anunciamos es lo mismo que hemos oído, y este fue el mensaje que oímos de Él. Recuerden que Juan fue uno de los apóstoles de Jesucristo, y el mensaje que Juan está anunciando aquí, Juan el apóstol, Juan el Bautista no, es Juan el apóstol. El mensaje que él está anunciando aquí es: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una exhortación que hace aquí Juan para que nosotros andemos en la luz y caminemos en la luz. Fue claro al decir que Él está en la luz y Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y si nosotros andamos en tinieblas, entonces no podemos estar en una comunión con Él. Sería ilógico que en medio de un cuarto bien alumbrado no se vea porque está oscuro. Es imposible, porque la luz disipa las tinieblas. Bueno, lo mismo que Juan nos está ayudando a entender con Jesucristo y con el pecado, con nuestro Dios y con el pecado. Si Él es luz, en Él no habita pecado, y si nosotros andamos en la luz, entonces no podemos andar en pecado a la misma vez. O somos de un lado o somos de otro lado. Es una tremenda exhortación que hace aquí Juan para que caminemos en la luz. Te voy a leer otro versículo que él escribió, pero en el Evangelio. Juan 8:12 dice: este es Jesucristo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo hace ahí la afirmación que Él es la luz del mundo, Él es el que trae la vida. Tú sabes, no sé si el lugar de donde vienes de México, si es que tú vienes de México, de algún otro país, pero por lo regular venimos de lugares donde habían siembras y habían cosechas, y la luz del sol es necesaria para que las plantas tengan vida. Si no hay luz del sol, esas plantas necesitarán elementos importantes para que crezcan y para que den el fruto. Bueno, es algo similar con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de su luz y estar en su luz para que demos mucho fruto. Y acá lo que Juan decía en ese versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio que les leía es: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Una afirmación que el creyente que sigue a Cristo, el fiel siervo de Dios, no anda en tinieblas. O sea, no hay tal cosa
del creyente que es bien entregado el domingo, pero es un pecador de primera entre semana. No, porque el que le sigue a él no anda en tinieblas. Una aclaración bastante fuerte de Juan, y a la misma vez nos hace una exhortación a nosotros, ¿no? Así que Jesucristo es esta fuente de vida. Si Él es la luz, Él es esta fuente de vida. Sin luz, la vida en la tierra no va para ningún lado. Bueno, igual nuestra vida espiritual. Sin Jesús no tenemos esperanza y no tenemos. El mensaje que damos, mis hermanos, como Juan mismo decía, que es el mensaje que damos, el que hemos oído, el mensaje que damos es de que Cristo es la vida. Ese es el gran tema que tú y yo tenemos que predicarle al mundo. No solamente es el mensaje que debemos dar, sino que es el ejemplo que debemos dar, que es andar en la luz. No solo anunciamos que Él es la luz, sino que nosotros andamos en la luz a la misma vez. El mensaje va acompañado del buen testimonio, ¿no? Así que Juan nos está poniendo el reto a la iglesia de caminar en esa luz de nuestro Señor. Otra de las ganancias de caminar en la luz, mis hermanos, otro de los beneficios de caminar en la luz, es de que se fortalece la comunión entre hermanos, ¿no? Y se fortalece la comunión con el Señor. ¿Por qué? Mira lo que decía aquí en el versículo 6 de 1 de Juan 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No solo nuestra comunión con el Señor se fortalece, sino que la comunión entre hermanos se fortalece si andamos en luz. Tremendas evidencias. Por eso Juan firmemente decía: el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, bueno, es un mentiroso, porque ¿cómo puede amar a aquel a quien no ve y no amar a aquel a quien sí ve? Bueno, es prácticamente lo mismo que nos está diciendo aquí. La relación, la comunión se fortalece entre hermanos cuando andamos caminando en la luz. Gloria a Dios. Es caminar en integridad. Caminar en la luz es caminar en integridad. Es vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Es ser coherente con nuestras palabras y ser coherente con nuestras acciones. Andar en la luz, mis hermanos, es un llamado a vivir en honestidad. Es tener una vida de fe en honestidad. Es dejar a un lado la autojustificación. Es dejar de creer que por nuestras obras, nuestros actos, entonces nosotros somos justos delante del Señor. No, es su luz la que nos hace justos. Esa luz, mis hermanos, nos obliga a abrir nuestro corazón y a permitir que cualquier tiniebla que habite en nosotros sea expuesta a la verdad de Dios y seamos nosotros liberados. Y entonces, al no haber tinieblas en nosotros, la comunión entre Dios se fortalece y la comunión entre hermanos se fortalece. Es un llamado a las buenas relaciones. Es un llamado al perdón. Para que haya buenas relaciones, tiene que haber perdón. Juan nos invita entonces a caminar en la luz. Así que al fortalecer nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe, bueno, nos acercamos más a esa plenitud de su amor y de su gracia. Pero Juan no se detiene ahí, hace la exhortación de caminar en la luz, pero el pasaje continúa en el versículo 8 y aquí nos exhorta a nosotros a restaurar nuestra relación. Mira lo que dice ahí: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice tu Biblia?
Nos engañamos a nosotros mismos. Mi hermano, ¿hay pecado en ti? Si tú dices no, bueno, Juan te acaba de decir, te estás engañando. Hay pecado en el ser humano. Luchamos para apoyar la obra de Cristo en nosotros y alcanzar la perfección. Pero desgraciadamente el ser humano tiene pecado. Nosotros nacimos con una herencia. Y esa herencia es la inclinación al pecado. Tú no le enseñas a tus hijos a mentir, sin embargo te dicen mentiras. Les dijiste en algún momento, no te comas esas galletas, y esos nenes se las comieron a escondidas tuyas. Ese es un acto de rebelión a la autoridad de ese hogar. ¿Quién le enseñó a rebelarse ante la autoridad? Es el pecado que ya está dentro de cada ser humano. Nosotros le llamamos travesura, pero es el pecado que está en el corazón del ser humano. Porque el equivalente a no te comas esa galleta es a no manejes a más de 100 millas por hora. Y la galletita quizá no tuvo un gran efecto, pero un accidente a esa velocidad sí. O un ticket a esa velocidad. ¿A cuántos les han dado tickets por rebelarse ante la autoridad civil? A mí me han dado tickets. Gloria a Dios por los que somos capaces de aceptar nuestro pecado en público. Pero este es el pecado que está en el corazón del ser humano. Y entonces Juan dice acá, si decimos que no tenemos pecado, bueno, nos engañamos a nosotros mismos, vivimos en una ilusión. Juan dice, si tú dices que no hay pecado en ti, tú vives en una ilusión. Tú vives en un mundo de fantasía. Dice, y la verdad no está en nosotros, pero nos da la salida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un constante que tú y yo debemos estar practicando de acuerdo a la exhortación que Juan nos da aquí, es este constante a restaurar nuestra relación con Dios. Nos da la oportunidad, la Escritura, a través de la instrucción, de acercarnos a Cristo, de confesar nuestros pecados y encontrar el perdón de nuestros pecados en Él. Y de ser limpios de toda maldad. Mi hermano, esta es una tremenda bendición, la bendición de estar limpios de nuestros pecados. Bueno, solamente en Cristo podemos encontrar esa purificación y esa limpieza. Cada pensamiento errado, mis hermanos, cada acto pecaminoso va a crear una distancia entre Dios y nosotros. Nuestros pensamientos pecaminosos van a ir alejando o separándonos poco a poco del Señor. No importa si estás en la iglesia como la conocemos, no importa si estamos en este edificio. Si nuestros pensamientos son pecaminosos, si nuestros pensamientos son errados, si nuestro actuar es pecaminoso, vamos a ir teniendo una distancia de Dios. Vamos a ir tomando distancia de la luz que alumbra nuestro pecado. Y llegará el momento que estemos tan lejos que ni siquiera nos demos cuenta de que estamos en pecado. Vamos a estar tan lejos de la luz que ni siquiera vamos a darnos cuenta de que lo que pensamos no es algo grato a la santidad del Padre. Por eso es necesaria la comunión, y por eso Juan dice, si hay pecado en ti, confiésaselo al Señor, y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y aunque la instrucción es sencilla y los pasos parecen simples, a veces es muy difícil para el ser humano dar estos pasos. Porque el primer paso sería acá reconocer nuestros pecados. Vernos a nosotros mismos y reconocernos como pecadores. Y entonces viene la justificación. Bueno, yo no le hago daño a nadie. Y nos comenzamos a comparar. Yo no uso las palabras que fulanito o menganito usa.
Yo no tengo las prácticas que menganito o fulanito tiene. Bueno, eso es lo público, ¿no? Pero ¿qué tal nuestros pensamientos, nuestro corazón lleno de amargura, nuestros pensamientos de odio, de rencor, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia? Esas cosas serán nuestros enemigos para poder nosotros reconocer nuestro pecado. Y cuando nosotros no nos atrevemos a reconocer nuestro pecado, nos resistimos a reconocer la necesidad de esa ayuda de Dios. Y si tú crees que no necesitas ayuda de Dios, bueno, nunca te acercarás a pedirla y por consiguiente, bueno, nunca confesarás tus pecados para que Él te perdone y seas libre. El primer paso es reconocer que nosotros somos pecadores. Hay cosas que nos pueden alejar a nosotros o ser un impedimento para poder cumplir con este paso, y a veces es la vergüenza o la culpa. A veces la culpa es demasiado grande o la vergüenza es demasiado pesada, que nos van a obligar a no confesar nuestros pecados. ¿Recuerda lo que pasó allá en el huerto de Edén con Adán y Eva? ¿Recuerdas que ellos fallaron y se rebelaron ante la grandeza, la santidad y la majestad de su Creador? Uno a veces dice, bueno, ¿por qué gran problema si lo único que hicieron fue comer un fruto? Bueno, este ser humano hecho de polvo, hecho de lodo, se rebeló ante su Creador. Fue algo grave. Y en esa gravedad, Dios toma distancia de ellos, los saca del huerto, que es el lugar de reunión y de relación, y pone ahí a un ser espiritual con una espada girando para que no vuelvan a entrar. Lo sacó de su presencia, porque el pecado crea división entre nuestro Creador y nosotros. Pero ¿recuerdas lo que pasó con Adán y Eva? Después de haber pecado, se vieron desnudos, cortaron unas hojas, se taparon porque sintieron vergüenza. Y cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdas? Escondieron. Porque el pecado causa vergüenza. El pecado nos hace alejarnos, aislarnos. El pecado nos hace creer que somos indignos de su presencia. La vergüenza nos hace creer de que es mejor si estamos a distancia, porque como siempre le fallamos, como siempre pecamos, como siempre caemos en lo mismo. Y a veces esas cosas entran de tal forma en nuestra mente y nuestro corazón que no nos permiten acercarnos y reconocer nuestros pecados. A veces creemos que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone. Mi hermano, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo derramada en esa cruz no sea capaz de pagar. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, mi hermano, en Cristo podemos encontrar nosotros perdón. A veces creemos que no merecemos el perdón y tenemos toda la razón. No merecemos el perdón, pero en su gracia Él nos invita a recibir su perdón. Nos desanimamos y nos alejamos de la única oportunidad de restauración en nuestra vida espiritual. En otras ocasiones no podemos nosotros reconocer nuestro pecado porque nuestro corazón es duro y tiene la falta de disposición para cambiar. A veces nuestro corazón es tan duro que sabemos que estamos en pecado, pero no queremos hacer el cambio. Yo sé que estoy mal, pero no quiero dejar de hacer esto. Yo sé que estoy mal, pero no quiero dejar de pensar de esta manera. Yo sé que estoy mal, pero no quiero dejar de actuar de esta manera. Un corazón duro que no está dispuesto a la transformación. Son impedimentos para nosotros reconocer nuestros pecados. Y a veces no podemos restaurarnos por esas razones, porque nuestro arrepentimiento no es genuino. Nuestro arrepentimiento es porque nos agarraron con las manos en la masa y pues el siguiente paso es decir perdón.
y hacer un juramento medio aguado, no lo vuelvo a hacer. Pero al poco tiempo volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. Porque arrepentimiento quiere decir un cambio de mentalidad. Quiere decir que esto que me parece agradable, pero es pecado. Llega mi mente a verlo y decir, espera, esto es desagradable, esto no lo puedo hacer, esto rompe la relación con mi padre, esto rompe la relación con mis hermanos, con la iglesia, espera, esto me hace a mí mucho daño, yo me voy a alejar de esto y cambiamos nuestra forma de pensar. Ese es el arrepentimiento. No es decir, lo siento. Arrepentimiento es el cambio de mentalidad ante esa situación o esa acción. Y a veces, mis hermanos, estamos demasiado ocupados con las preocupaciones del mundo, con los placeres del mundo, que no tenemos tiempo para reflexionar y reconocer que necesitamos del Señor. Esos son los grandes problemas que podemos enfrentar en el momento de reconocer nuestros pecados. La otra parte que Juan nos decía aquí en este versículo 9 era que confesáramos nuestros pecados. O sea, no solamente reconocerme pecador, sino que ir con Dios y confesarle también mi pecado. A veces nuestra confesión es bien barata. A veces nosotros vamos con el Señor y decimos, Señor, perdóname por mis pecados. Pero es muy vago, muy ambiguo, ¿no? Ponle nombre a esos pecados, ponle detalle a esos pecados. Habla con Dios con detalle en tu confesión, para que puedas ver lo grotesco y lo malo y lo grave que es el pecado que practicamos. Porque no fallamos de repente. Nuestra mente ha ideado un plan, un camino para hacer ese pecado. No es que ibas por la calle y resbalaste y caíste en pecado, no. Detrás de todo eso hay un plan en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque hay una inclinación a hacer eso. Y eso es lo que nos está invitando Juan aquí, a caminar en la luz y a restaurar nuestra relación con esa luz que es nuestro Padre Celestial. Así que la confesión de nuestros pecados, mis hermanos, no implica solamente admitir las faltas, sino el arrepentimiento sincero de esas faltas. Una confesión sincera y una confesión que es humilde nos va a liberar de esas cargas del pecado, porque el pecado, mis hermanos, es algo pesado. Nos va a ayudar a reconocer nuestras faltas y a exponerlas ante la luz del Señor. Si Él es la luz, vayamos con el corazón abierto para que Él alumbre cada esquina de nuestro corazón. Y es a través, mis hermanos, de esa restauración con el Señor que el Señor nos da, es de que podremos nosotros experimentar la profundidad de una relación plena con Dios. Cada día de nuestra vida, mis hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque cada día nosotros pecamos. Y tú posiblemente dirás, bueno, ya no hago tantas cosas malas como las solía hacer. Sí, porque vamos en un progreso. Pero todavía hay cosas malas que hacemos. Pero el pecado no se queda ahí, porque Santiago dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. O sea que el pecado no es solamente hacer lo malo, sino que saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso también es pecado. Y hay cosas buenas que seguramente tú y yo sabemos que debemos hacer, pero no las hacemos. Las dejamos para después, para otro día, para otra ocasión. Bueno, Santiago dice eso es pecado. Porque el pecado es fallar a lo que debemos hacer. La idea del pecado es como, imagínate uno de esos círculos de tiro al blanco, ¿no? Donde tú agarras un dardo y lo tiras y das en el centro, ¿no? Quiere decir que le atinaste.
Pero si tú tiras tu dardo y das por afuera, das por otro lado, eso es lo que simboliza el pecado. No le dimos al blanco. No dimos donde teníamos que haber dado. Ese es el fallo. Ese es el pecado. Porque cuando no damos en el centro, damos por otro lado. Ese es el pecado. No solamente es no hacer lo malo, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que tenemos mucho nosotros también de qué reconocer y de qué confesar. Y si queremos experimentar el tremendo gozo del perdón de nuestro Dios, bueno, demos esos dos pasos. Atrevámonos a caminar de esa manera en la luz y restaurar así nuestra relación con la luz. Versículo 10, Juan continúa exhortándonos aquí, y aquí nos exhorta a vivir esta vida con honestidad. Si nosotros nos exhorta a caminar en la luz, pero para poder caminar en la luz vamos a tener que reconocer nuestro pecado y confesar nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado, y ahora nos dice, ahora manténganse viviendo honestamente en esa luz. Es un proceso lo que Juan nos ha dado en estos pocos versos. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no solamente si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, no solamente vivimos en una ilusión, sino que Juan dice, estamos diciendo que Dios es un mentiroso también. Y por lo tanto, su palabra no está en nosotros. Y esta es una exhortación a la honestidad, al reconocer, a caminar con honestidad en esta luz. Esto es esencial para la relación con nuestro Dios. La honestidad nos liberará del autoengaño, de la autojustificación. Cuando la palabra de Dios habita en el creyente, será más difícil que viva engañado. Porque Juan dice aquí que el que dice que no hay pecado en él, versículo 8, se engaña a sí mismo. Y en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y lo otro es, su palabra no está en nosotros. Entonces debemos hacer que esta palabra viva en nosotros. Y si esta palabra vive en nosotros, será muy difícil que nos engañemos de que no hay pecado en nosotros. Será muy difícil de que nos autojustifiquemos. Será muy difícil que vivamos en una ilusión, porque la verdad es la que nos hace libres. La verdad de Dios alumbrará nuestra mente y nuestro corazón y nos ayudará a ver el pecado que debemos confesar. Te voy a leer lo que dice Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y es una lumbrera en mi camino. Si tú caminas sin luz, vas a tropezar constantemente. Y cada tropiezo te va a costar lágrimas, heridas, dolor y cicatrices. Cada vez que caminas tú en la oscuridad de tu casa, cuando sales al baño a medianoche corriendo, pero las luces están apagadas. Y si tienes de esos niños desordenados que dejan sus juguetes tirados en el camino, y te paras en uno de esos legos en las mañanas, o una espadita de algún soldadito por ahí, mi hermano, vas a sufrir mucho. Pero si hubiera estado la luz encendida, hubieras visto el peligro y lo hubieras esquivado. Nuestra vida es así.
Muchos a veces andamos caminando por la vida sin la luz de la verdad de Dios. Y tropezamos. Y nos lastimamos. Y sufrimos. Y lloramos. Y traemos cicatrices en nuestra vida. Pero seguimos caminando sin luz. Y obvio nos vamos a volver a lastimar. Y vamos a volver a sufrir. Y vamos a tener dolor una vez más. Y nos cansaremos. Y nos llenaremos de cicatrices. Entonces la clave está en prender la luz y caminar donde está alumbrado. No quiere decir que no van a haber conflictos, quiere decir que seremos capaces de ver muchos de los conflictos y podremos evitarlos en el camino. Conflictos como consecuencia de nuestro pecado, obvio. Porque hay conflictos que cuando andas en la luz te van a llegar porque te van a llegar. Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Pero hay aflicciones que son el resultado de nuestro pecado. Y esas son las aflicciones que la Escritura quiere evitarnos. Esas son las aflicciones que el escritor quiere evitar en nosotros. Por eso nos exhorta a andar en la luz, nos exhorta a restaurar nuestra relación con el Padre y nos exhorta a vivir una vida en honestidad, ya que andemos en la luz. Y te vuelvo a leer lo que el Salmo decía: tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera en mi camino. Así que, mis hermanos, será necesario para nuestras vidas el autoevaluarnos constantemente. No podemos olvidarnos de nosotros. Tenemos que evaluarnos constantemente. Debemos practicar una vida de oración y una vida de estudio de la palabra de Dios para que esta verdad habite en nosotros. Y para que nuestra relación con Él se mantenga fresca, tendremos que tener una vida de oración. Debemos aprender también, mis hermanos, a rendir cuentas. Tú y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios todos los días de nuestra vida. No evadas esos momentos de tu vida. Todos los días tenemos que rendir cuentas. Cada noche antes de dormir, mi hermano, no te vayas a dormir sin haber rendido cuentas con el Señor. Porque no sabes si al otro día te despertarás. Pero no es a través del miedo que me gustaría motivar, sino a través de la responsabilidad y de la honestidad. Porque será para nuestro beneficio andar en la luz. Será para nuestro beneficio confesar nuestros pecados y encontrar el perdón en el Señor. Será para nuestro beneficio esa libertad y ese propósito en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, hay que cultivar esa práctica de rendir cuentas. Hay que ser persistentes también y debemos alinear nuestras acciones con nuestras creencias y con nuestros valores cristianos. No nos vendamos por menos y andemos en la luz. El mundo, mis hermanos, va en declive a una gran velocidad. No sé si tú te gustan los deportes. Yo no soy mucho de deportes, pero sí me enteré de la inauguración que se hizo de las Olimpiadas y vi la blasfemia que se practicó ahí. Escuché testimonios de personas que fueron y dijeron: me tuve que salir porque no pude soportar todo eso. Pero el mundo en su mayoría lo acepta, lo aplaude. Y dice: qué valientes. Y dice: tremendo show. Pero porque el mundo va así de ti. Por eso es importante recordar esto el día de hoy. Que debemos andar en la luz. No voy a hacer que el día de mañana seamos una comunidad que creía que era iglesia, pero no andaba en la luz, sino que andaba en las tinieblas. Muchas iglesias han caído ya de la gracia. Muchas iglesias han caído del lugar donde estaban. Muchos han aceptado ya todo ese pecado, toda esa barbaridad. Lo ven normal. Gran parte de la iglesia ve normal el aborto. Dice: es un derecho que tienen las mujeres.
Muchos ven normal el homosexualismo y dicen, bueno, es que así nació. Bueno, yo nací mentiroso también y no por eso me voy a quedar mentiroso. Tú naciste mentiroso y rebelde también. Pero no quiere decir que así te vas a quedar, es que así naciste. Bueno, son defensas muy pobres para el homosexual decir, yo nací así. No, todos nacimos con alguna gravedad de pecado, pero en Cristo debemos encontrar la restauración y la sanidad y el perdón. Gloria sea al Señor. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. ¿Gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear? Encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.